Queremos hablar de conejos hoy en la apertura editorial. Los conejos de la galera que Ex Cambiemos se propuso sacar a razón de como mucho uno por semana y que han tenido en estos días una expresión monumental. Ya se sabía o se supone que debería saberse del bombazo de humo en torno del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque eso no es una cortina, es algo mucho más grande. Apenas se advierte que no pasa de un convenio marco entre el zorro y las gallinas, un pacto neocolonial que de todos modos debería atravesar a unos años vista, deberá atravesar el límite aprobatorio de los parlamentos de cada país victimario y del conjunto de los que representan a las víctimas. Son detalles que no interesan en absoluto al diagrama cambiemita que excede a la campaña. Alguien, bastantes, muchos, seguramente son capaces de creer que se firmó algo histórico gracias a Macri. Es más, lo filmaron al canciller llorando de emoción y todo. Yendo no tan para atrás, en realidad, acá nomás, a comienzos de mayo, aunque hoy nadie lo recuerde, salvo que se lo apunten, llamaron a un diálogo político consistente en que la oposición pusiera el gancho a cuanto el gobierno implementó desde 2015. Era irrealizable o más bien simplemente ridículo, tratándose de un año electoral, pero marcaron la agenda durante varios días. Agotado el tema, le siguió la intentona de colocar como atentado político el doble crimen en cercanías del Congreso Nacional. De lo bizarra que era la intentona, se transformó enseguida en estigmatizar a toda la comunidad gitana. Eso tampoco duró, pero ya ha empezado junio, y con la carga de la masacre policial en San Miguel del Monte, que nunca registró siquiera una mera declaración condenatoria de la gobernadora Vidal, problemas respiratorios de Alberto Fernández se convirtieron en la posibilidad de una afección pulmonar grave. Ese entretenimiento también fue efímero, no importa cuánto duran, sino que vayan sucediéndose. Y a los pocos días llegaría la sensación Pichetto, que a su vez provocó, y sigue hasta ahora, otra detonación de humareda. Los mercados externos se llenaron de confianza súbita hasta el punto de explicar buena parte del dólar planchado. En caso de que usted quiera optar por otras alternativas ficcionales, puede escoger que la gran noticia es una inflación del 2,7% en junio, en baja, en lugar de que el acumulado interanual es de casi el 56%, es decir, lo que en cualquier país de los serios o de los otrora llamados bananeros sería una hiper. O algo más inimaginable aún, porque la suba de los precios es sin emisión monetaria, en medio de un proceso recesivo con ola de suspensiones y despidos, y con tasas de interés que son récord mundial. Y en eso, además de el tigre Verón como ariete de la feroz campaña antisindical, y en eso llegó Pato Bullrich para anunciar la creación de un servicio cívico voluntario en Valores, a cargo de una gendarmería que para la ministra llega a tener más valoración popular que la escuela pública. Por favor, apartemos como cuestión primordial, como si fuese una cuestión primordial, que este conejo sería imputable de pretender reintroducir la colimba, o de que más les valdría dedicar políticas públicas a que disminuya el número de los jóvenes que no trabajan ni estudian abandonados por el sistema. Es decir, lo central es entender que en medio de este cuadro económico dramático,
el gobierno guiona como trascendental que en el último cuatrimestre del año habrá 6 lugares de experiencia piloto, una vez por semana, para, con suerte, 1.200 jóvenes que asistirían gratuitamente a los cursos en todo el país. Ha habido mucho y valorable, muy valorable referente de la lucha y las ciencias sociales, que con mucha altura desde ya, muchísima altura, ha contestado a esta tontería, pero tontería porque no existe sino como blef, no existe como proyecto, no tiene entidad. Se cayó en la fijación de agenda durambarbesca. No se trata de contestar al blef desde un lugar de moral política, sino de que no existe el proyecto. Y en todo caso, recordemos que el sentido del orden y de la protección a la juventud desamparada, de tirarle un hueso, de contenerla aunque más no fuera en un cuartel, pega simpáticamente en muchos de los propios sectores populares. Entonces una contestación asequible es, mire, no existe esto, o ya están todos estos otros proyectos, de esto vamos a hablar hoy, y no desde el lugar de la moral política. Uno recuerda que al kirchnerismo se le extravió, por ejemplo, que el valor seguridad es un fuerte reclamo no solo de las clases medias, sino del abajo de la pirámide. La revista digital Socompa, que es de lo mejor para gusto de uno en periodismo de opinión, publicó a comienzos de este mes una entrevista al sociólogo Saúl Feldman, autor de ese libro indispensable que es La conquista del sentido común. Feldman es especialista en los modelos culturales como ámbitos de consumo y trabaja el concepto de sinicracia. Sinicracia remite al modo desplegado en todo el mundo por el neoliberalismo en el marco de una revolución tecnológica inédita que ha desarrollado un individualismo exacerbado y que, sumado a un aparato de disciplinamiento social por el cual los medios dominantes y la justicia están cooptados por sectores funcionales al poder, constituye un sistema de gestión de ese poder. Y lo que hace el ensayista es justamente reconstruir la política comunicacional del macrismo. Y entonces señala que el eje de la sinicracia es cuando la manipulación instalada es admitida como normal. Es Duhovne ufanándose de que nunca, pero nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Y hay otro ejemplo práctico de Feldman, que reparen quienes todavía sostienen que Macri y Menem se parecen, que es un acerto de renovada vigencia, ¿no? Por aquello de que estamos mal, pero vamos bien. Pero no es lo mismo, no son lo mismo. El mentiroso miente para ocultar su intención y paradojalmente, al mismo tiempo, reconoce la existencia de una ley que obstaculiza su objetivo. El cínico, al revés del mentiroso, no se preocupa por ocultar su intención, rompe el pacto de sinceridad. Menem te guiñaba el ojo, reconocía que estaba mintiendo, establecía una complicidad. El macrismo, en cambio, exhibe su poder, desprecia al interlocutor, no hay contrato. Instala el desasosiego, el sentimiento de desamparo. Puede publicitar el vaciamiento previsional como reparación histórica en todas estas voces, como le subraya el colega que le hizo la entrevista a Feldman.
han conseguido instalar conversaciones sociales que fijan agenda alrededor de un puñado de ideas y de aseveraciones muy difíciles de rebatir mediante una reflexión crítica. Buscan instaurar que se dedican a los hechos, a construir cañerías que no se ven, a impulsar un crecimiento invisible. Y por último, este intento de síntesis que el que les habla se permite sobre esta nota Feldman, vale rescatar su título respecto de que esto va a ser, vaya si es cristalino, una lucha entre la decepción y el miedo. Van por el miedo y te dejan la decepción. Para tomar el implícito de Jaime Durán Barba, y más claro imposible, como también señala la nota. Lo que no está claro, al menos si se habla de las próximas elecciones, es cuál de los dos sentimientos terminará imponiéndose. Ahí es donde, entre otras cosas, la oposición globalmente entendida debe hallar el nudo de una campaña de proposición. Recurriendo a otra cita muy valiosa, la del colega Martín Rodríguez en su último artículo para La Política Online, gana el que convence el voto del que dice que gane quien gane. Al otro día me levanto y tengo que ir a trabajar igual. Hace algunas columnas, siempre con el pudor que nos genera la autorreferencia, enfocamos a esa dirección paradojal de que, al cabo de tanta intensidad ideológica, resulta que definen los indiferentes. Pero, como exactamente excita Rodríguez, no indiferentes a lo que les pasa, sino a las soluciones que se les ofrecen. Ganan si convencen al que dice yo no le debo nada a nadie. Gana quien primero se anime a usar en un spot el auténtico, comillas, futuro para la Argentina. Volver a la clase media. Ese hecho maldito del país peronista. Se puede coincidir o no, por supuesto, pero lo que mínimamente debe acordarse, a riesgo de ser cansadores, y lo que sigue va a ser más cansador todavía, les aviso, lo que mínimamente debe acordarse es que a la campaña opositora le falta tocar cierto nervio decisivo. Podría ser que esto no sea así, que uno está demasiado ansioso, con esa ansiedad que hasta nos hemos dado el permiso de cuestionar. Podría no ser así, podría tratarse de que en verdad hay un tsunami silencioso o una diferencia indescontable a favor de Fernández y Fernández. Pero eso recién se comprobará en las urnas. Hasta entonces, y por eso decíamos lo de cansar, no dormirse en laureles eventuales, no tener mensajes o signos contradictorios, contar con una jefatura de campaña, es imprescindible porque de lo contrario es un riesgo. Lo contrario es un riesgo que no está a la altura del desastre y de la sinicracia con que opera la banda gobernante.